Bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Mi nombre es María de los Ángeles Arguello Maza y el día de hoy hablaré acerca del tema de los presocráticos, que si bien el nombre ya nos da el prefijo que fue antes de Sócrates, en realidad la mayoría de estos fueron contemporáneos a este. Para hacerlo vamos a usar la fuente principal de fragmentos presocráticos de Tales a Demócrito. Es un escrito de Alberto Bernabé, es su tercera edición de este escrito y fue elaborada alrededor del año 2006-2008. En este escrito, bueno, la pequeña introducción que nos hace de la página número 1 a la 33 podemos encontrar 6 puntos fundamentales. La primera justamente habla de la validación de la filosofía en esta corriente de presocráticos y la segunda nos hace un recorrido historiográfico acerca de cómo es que estos contenidos llegaron hasta nuestras manos. El tercer punto, ligado del segundo, nos va a contar más a detalle acerca de la transición entre la corriente que era el mito a la racionalidad, este paso, gran salto que tuvo la filosofía para convertirse en la filosofía clásica, el pensamiento político clásico como lo conocemos actualmente. El cuarto, por supuesto, nos va a hablar acerca de los contenidos o temas que se trataban en esta corriente presocrática. La 5 es acerca de las formas literarias que usaban estos pensadores, es decir, el vehículo predilecto que utilizaban para transbordar sus ideas. Y vamos a finalizar con una crítica acerca de las dificultades que se ha enfrentado a la traducción de estos textos. Así que acompáñenos, por favor, a seguir conociendo un poco más de estos temas. Entonces, ¿quiénes fueron los presocráticos? Los presocráticos los conocemos como este grupo de pensadores griegos que alrededor del siglo VII hasta bien entrados inicios del siglo V a.C., definió su condición como filósofos, que los separa de poetas o autores que solo se centraban en la pura literatura. Como hemos mencionado al inicio del video, marca un hito importante entre aquello que fue mítico y lo racional, para entender el origen y la configuración del mundo, es decir, cómo entendíamos tal. Pero ¿por qué el término de presocrático? Bueno, marcamos como relieve la idea de que Sócrates habría sido el principal centro de interés de la filosofía desde el mundo hacia el hombre. Antes de continuar con el definir la figura de los presocráticos, es importante delimitar y aclarar que vamos a usarla desde el término etimológico de amantes del saber o amantes de la sabiduría, como lo define el mismo Alberto Bernabé. Esto es importante resaltarlo porque la figura del filósofo contemporáneo difiere a esta de los filósofos que iniciaron el pensamiento clásico, ya que antes no estaba deslindada por completo la religión y el mito, es decir, no estaba dada por sentada la racionalidad. Y pues bueno, vamos a hablar que los presocráticos constituyen un grupo relativamente homogéneo y unitario dentro de la historia de la filosofía, ya que su característica principal era que trataban temas en común y pues de temas similares, aunque cada uno fue dando soluciones diversas y en ocasiones antitéticas, es decir, de diferentes temas o diferentes corrientes. Y pues bueno, despiertan esta nueva actitud de la racionalidad ante la explicación del mundo, que pese a que el tiempo transcurrido y a la evidente evolución de las ideas con el pasar del tiempo, sigue siendo básicamente la del hombre moderno y pues razón por la cual no han perdido su atractivo principal e incluso algunos autores contemporáneos siguen citándolos y pues claro, veremos que con el pasar del tiempo algunos autores en el Renacimiento vuelven a hacer énfasis en ello. Acerca de cómo llegaron estas ideas o cómo se preservaron, vamos a encontrar que a diferencia de autores como lo son Platón y Aristóteles, de los cuales tenemos un resguardo bastante amplio de su obra, en el caso de los presocráticos no fue así, no pudieron suceder al paso del tiempo y la mayoría de las obras se perdieron.
De hecho, la mayoría de las ideas son citas literales y meras explicaciones o paráfrasis de sus teorías. Y pues bueno, sabemos de ellos gracias a que hay un gran puñado de citas, así lo expresa Bernabé en este libro, en este escrito. Las encontramos en textos de Platón y Aristóteles como comentaristas, y claro, también en autores como lo son Plutarco e Hipólito, entre muchos otros. En una segunda parte también encontramos con la llamada tradición doxográfica, que proviene del latín plácita, opiniones, y pues es una relatoría de opiniones de distintos filósofos agrupados en diferentes obras como Diógenes Laercio. Y pues bueno, en este caso de la tradición doxográfica deriva también la obra de otro filósofo como es Teofrasto, en la denominada opiniones físicas. Y pues es gracias a estos autores que no se ha perdido, ya que también contaban la historia del surgimiento de la filosofía. Y pues bueno, a pesar de que, como hemos mencionado antes, Aristóteles es el principal maestro que cita a los presocráticos, a menudo son escasamente fiables estas citas, ya que podemos encontrarnos que está muy influenciada por la opinión y vicisitudes de estos filósofos. Bueno, ahora que tocamos acerca del inicio de la historia filosófica, podemos mencionar acerca de la tradición que hubo entre la transición mítica a lo racional. Si bien es cierto que la especulación mítica es mucho más antigua que la filosofía, de hecho, tiene los mismos orígenes que la humanidad, tampoco es cierto que de repente fue sustituida una por otra, ¿no? Como aparición espontánea, que al aparecer una, mágicamente se esfumó la otra. Vamos a encontrar que estos dos tomaron caminos paralelos durante muchos siglos y pues claro, como hemos mencionado, no se trata en modo alguno de una pura sustitución radical de una cosa por la otra. De hecho, guardan cierta analogía y al mismo tiempo existen diferencias entre la especulación mítica y la racional. Como analogía podemos encontrar que ambas son obras de un ser pensante, es decir, del hombre y la mujer, que trataron y tratan, siguen tratando de dar e interpretar racionalmente la realidad y comprenderla. En ambas se trata de reducir la variada complejidad de lo que es el mundo y de la aparentemente caótica de los aconteceres del mundo en un esquema ordenado. En estas son fundamentales las relaciones del causa y efecto. Es una principal característica de la lógica, por supuesto, dar un orden cronológico a ello. Y pues bueno, el principal punto en común es que en los dos casos tratan acerca del tema del origen del mundo y de la forma en que pasó a ser de cómo era a cómo es actualmente. En resumen, ambos tratan de dar respuesta a cómo fueron las cosas y el cómo son, pero sobre todo el por qué las cosas son como son y no de otro modo. Vamos a diferenciar en que, en primer término, el mito es muy concreto y la especulación filosófica es abstracta. Y si este término es confuso, no se preocupen, ahora lo voy a explicar. Lo que narra el mito es un pequeño conjunto de acontecimientos en concreto, suponen un lugar y un momento determinados. Por otra parte, el tiempo en que transcurren los acontecimientos míticos es también el mismo tiempo o un tiempo mítico en el que ya tuvieron lugar todas las cosas, es decir, sucedió. De hecho, algunos autores citan este tiempo como el tiempo profano, en el que solo cabe repetir y repetir lo que ya ocurrió en el tiempo mítico, es decir, en el antecesor. Por lo tanto, podemos inferir que es una negación de la historia, ya que los acontecimientos de cada día no son más que una repetición de hechos o actitudes ya acontecidos siempre. O sea, jamás no hay un progreso, no hay una evolución,
siempre va a ser la misma cosa, como la teoría de un círculo vicioso que se repite y se repite. Y pues en la filosofía, en cambio, en contraparte, vamos a encontrar que el tiempo en el que ocurren los acontecimientos es el mismo que el nuestro, no hay un antecesor, y pues que los hechos que se producen renuevan del continuo, es decir, aquí sí hay un progreso, hay un avance. Es por eso que se dice que el pensamiento histórico surge al igual que el pensamiento histórico, van de la mano, tanto la filosofía como la historia, ya que se desarrollaron en el mismo ámbito cultural. De hecho, vamos a encontrar a filósofos, a pensadores como lo son Hecateo, Mileto y Tales, como los primeros narradores de la historia, claro, de la historia occidental. Otro punto importante a mencionar es que el mito nunca lo explica completamente todo, siempre es encerrado en sí mismo y pues bueno, narra una historia llena de gerencias y evocaciones que apelan a la fantasía y a meramente nuestra imaginación. Por otra parte, la filosofía es una lectura única, apela a la razón y a la lógica. Y pues bueno, esto trae como consecuencias que de diferente manera a expresar unos de otros contenidos del pensamiento, ¿no? El mito principalmente se aborda a través de la poesía, mientras que la filosofía tiende a que sus términos sean unívocos, es decir, en la poesía vamos a encontrar que está lleno de metáforas y de analogías, mientras que vamos a encontrar que la filosofía crea una terminología precisa, un lenguaje en el que cada palabra solo significa una cosa, de manera que el contenido expresado sea unívoco. Si después de esto no ha quedado un poco claro la diferencia entre los inicios del pensamiento filosófico a la del mito, vamos a encontrar este término que también es muy importante, y es que la filosofía trata de explicar cómo es el mundo. El mito lo que va a intentar demostrar es que el mundo es como es porque debe ser así. De hecho, encontramos en el mito este orden actual del mundo, logrado generalmente tras un estado anterior de confusión y de caos, que menciona que si algo no fuera como lo es, las consecuencias serían desastrosas. Y pues esto lo hace como una defensa al orden establecido. En cambio, para Fía, aunque no necesariamente siempre, pero sí en la mayoría de los casos necesita de un fermento revolucionario, es decir, alguna guerra o alguna especulación mítica acerca de la revolución. Por ejemplo, griegos a partir de los textos del siglo 8 a.C., este, utilizaron los poemas de Homero en la Ilíada y en la Odisea, o los de Cido como trabajos y vías de Teogenia. Para encontrarlos historiográficamente en el mito, vamos a encontrar a lugares como Mesopotamia y otros países próximos del Oriente, en el cual se narraban, por supuesto, mitos en fechas mucho más antiguas y que indudablemente autores griegos se vieron influenciadas en ellas. Por otra parte, los líricos también investigan sobre la naturaleza del hombre y se plantean poéticamente profundos problemas. Es a partir del siglo VI en donde podemos encontrar un inicio del pensamiento racional. Esto ocurre con Mileto en una colonia comercial de Jonia en Asia Menor, y pues bueno, vamos a encontrar puntos claves en la migración del Mar Negro, como ya hemos dicho, entre Mesopotamia, Egipto y el sur de Italia. Estas ideas dan pujanza al hecho de que los antiguos dependían de otras por lo menos 90 colonias. Es decir, esta ciudad cosmopolita refuerza la idea de que la migración fue algo fundamental para el inicio de la filosofía y de las soluciones mitológicas tradicionales. Eh, Estas formas de investigar desacralizadas sobre los problemas y el origen de la naturaleza del mundo
incluyeron a la fe religiosa, aunque esta fue sustituida meramente por una fe científica, aunque esto fue de una manera muy lenta y progresiva. El mito es, por tanto, la unidad detrás de una multiplicidad. De esa unidad que buscaba estaba progresivamente despersonalizada. Y con énfasis en cómo la religión fue sustituida por la fe científica, encontramos que una de las principales razones fue que la religión griega carecía de dogmas y de una casta sacerdotal encargada de mantener la ortodoxia. Y pues por lo tanto, como hemos visto con otras culturas, fue el inicio de la desaparición de esas ideologías religiosas que resultaron intransigentes. Y en segundo lugar encontramos que un enorme número de movimientos migratorios de los griegos entre los siglos 8 y los siglos 7 antes de Cristo. Y pues esto trajo como consecuencia el desarraigo de las tradiciones locales al fundarse asentamientos humanos. Esto es así como el mundo griego entra en contacto con otras ideas e enriquece sus puntos de vista. Recientemente se ha estimado en mayor medida el influjo de las culturas indoaraníes en el desarrollo de este pensamiento jonio. Asimismo, existe otro motivo, el ensanchamiento del escenario geográfico producido por las migraciones y las búsquedas de nuevos centros comerciales, como hemos visto con Mesopotamia, hace preciso un conocimiento menos primario de las rutas. Entre ellos podemos encontrar autores como lo fueron Anaximandro, Apolonia y Hecateo. De hecho, basta recordar que en el siglo V Anaxágoras debió abandonar Atenas, acusado de una impiedad por creer que el sol era una piedra incandescente. Y que ya en umbral del siglo IV, Sócrates es condenado a muerte bajo la misma acusación. Es así como los primitivos filósofos no abordaron o no dieron por sentados una serie de temas que eran precisamente aquellos a los que el mito daba más cumplida respuesta. Por ello, observamos que los filósofos jonios se interesaron de forma primordial y prácticamente exclusiva por el mundo físico. Luego fue la divinidad el segundo tema en verse afectado por la filosofía. Es así como los grandes temas de la existencia humana o aspectos fundamentales como la ética se ven en estos primeros momentos abandonados al mito o a la especulación poética, no necesariamente mítica. Por ejemplo, Tales afirma que todo se origina en el agua y que la tierra flota sobre el agua. No hace más que continuar traduciéndolos a un nivel racional. Los viejos mitos de Oceanía y Tetis como padres primigenios o de antiguas narraciones del Oriente Próximo, según las cuales la tierra se formó como una balsa sobre el agua. El Apeirón de Anaximandro tiene mucho de divino. De él se dice como de los dioses de la épica y con las mismas palabras que es inmortal y no envejece. Otro autor por citar como ejemplificación es Parménides, que compone una obra de contenido racional con finas argumentaciones y todas de clases de recursos lógicos, pero en verso épico, con formas literarias y con un proemio que tiene que ver con la imaginaria de la épica y de la lírica que con la filosofía. Es así como nos acercamos al cuarto punto. ¿Qué contenidos abordaban en la filosofía presocrática? Y como hemos visto, los primeros filósofos heredaron mucho de la poesía sobre las bases míticas. Por ejemplo, estaba la teoría de que Helios, el sol, recorría a diario sobre su carro con una senda de oriente a occidente a través del cielo, y por la noche volvía al punto de partida llevado por la corriente de océano, sobre el cuenco que le servía de embarcación. Día y noche eran personificaciones divinas. En cuanto al origen del mundo, Hesíodo lo era la separación entre el cielo y la tierra, con la abertura de un hueco, denominado caos, y la aparición de Eros como un garante de la posterior generación sexual, mientras que para los orficos todo se originó en un huevo cósmico. Es así como vemos que este surgimiento de temas
parten de realidades materiales y preexistentes al actual orden del mundo. Es decir, se conciben de la configuración del mundo como proceso de la organización, no de la creación. Asimismo, el comienzo de las cosas se había producido de una serie de contrarios, cuya interacción fue dando lugar posteriormente a la multiplicidad de seres que hoy en día conocemos. Es decir, la ordenación de un estado anterior unitario por disociación de contrarios y la interacción misma entre estos hace la multiplicación de los seres. También es importante mencionar que Mileto, el primer filósofo, se preguntaba sobre la posición que ocupaba dentro del orden que había diseñado la realidad responsable de la moción y de la vida de los seres, a los que llamaríamos, sino ciertamente, la dosis del anacronismo, es decir, del alma. Por un lado, otro autor, Xenófanes Colofón, que en muchos aspectos continuó y desarrolló el interés de Milesio por las cuestiones físicas. Se centró en una crítica de la imagen convencional de los dioses y articuló una noción de la divinidad no antropomórfica. Por otro lado, Heráclito de Éfeso adaptó una vieja noción de los contrarios a una visión dialéctica de la estructura de la realidad inmensamente original, y si bien sin gran eco en futuro inmediato. Siguiendo el lado del Mediterráneo, los jonios, pero que frente a la tendencia de estos últimos por alejarse de las explicaciones religiosas, se mantuvieron en estrecho contacto con una concepción mística de la investigación. En contraparte, los pitagóricos plantearon un curioso conglomerado de científico religioso, en el que por supuesto era fundamental la búsqueda de un camino que llevara al hombre a elevar su alma hacia la divinidad e identificarse con ella a través de un proceso. En contraparte, también encontramos a Alameón de Crotona. Este fue interesado por la aplicación de principios teóricos a la medicina, especialmente en el terreno de las funciones del ser humano y de la teoría de su alma. La figura de Alameón de Crotona, interesado por la aplicación de los principios teóricos a la medicina, especialmente en el terreno de la función del ser humano y de la teoría de su alma. También encontramos el hito que marcaría a los presocráticos, Parménides, quien seguiría mostrando cierto interés por el mundo físico, pero en todo caso subordinado a su esfuerzo principal, la articulación de un encadenado de razonamientos lógicos de las consecuencias obtenibles de la premisa es. Es por ello que tales razonamientos nos llevan a divorciar el discurso sobre la realidad lógica de la realidad que percibimos por los sentidos. Los argumentos de Parménides se vieron reforzados por la propia Elea, Zenón y este último autor de Aporías para negar al movimiento, y luego por Meliso de Samos, quien corrigió en puntos importantes la teoría parménida. Aquí en donde también vemos a las premisas inatacables, algunos postulados como los siguientes: lo que es no puede devenir lo que no es, ni viceversa. Es decir, no hay nacimiento ni muerte ni devenir en general. Si el vacío es no ser, no hay vacío. La realidad es un pleno. No puede derivarse la multiplicidad de la unidad, y por tanto, si no hay vacío ni pluralidad, no hay movimiento. Encontramos también a Empédocles, quien sintetiza la idea pitagórica de que el alma transmigra a la búsqueda de su purificación y de un destino más alto con premisas eleásticas, y que con el interés jonio por la geología y la biología. Su punto de partida es, pues, la cis de los principios originarios, como el agua, el aire, la tierra y el juego, más amistad y odio. Estos dos últimos temas son entidades contrarias, cuyo predominio alternativo explica el cambio y el movimiento como un leitmotiv. Otro autor importante es Anaxágoras. En la misma línea postuló una materia compleja, compuesta por múltiples factores inextricablemente unidos, y un intelecto que originó conscientemente el cambio. Otro autor importante a mencionar es Anaxágoras, quien en la misma línea
postuló una materia compleja, compuesta por múltiples factores inextricablemente unidos, y un intelecto que originó conscientemente el cambio, mientras que Diógenes de Apolonia prefirió reinterpretar el monismo de Anaxímenes a la luz de la investigación posterior y concibió un aire inteligente como un origen de todas las cosas. Por último, es mencionar que los atomistas consideraron la existencia de una única materia original, dispersa en infinitas partículas, que luego entenderíamos que son los átomos, separados por vacíos y que también este vacío existe, cuya agrupación o separación es fruto del azar y de las fuerzas mecánicas. Todos estos filósofos posteleáticos salvan, pues, la idea de que el nacimiento y la muerte, reinterpretándola en términos de mezcla o de separación de materiales que preexisten y sobreviven a tales mezclas. Llegado ya al penúltimo punto, las formas literarias de los presocráticos. Hablaremos acerca del vehículo predilecto en la cual estos filósofos depositaban sus textos y, claro, la manera en la que lo hacían. Alberto Bernabé nos menciona que tanto literarios como filósofos han compartido estancos, aunque siempre se han diferenciado. En primer punto, a los dramaturgos se les atribuye la creación de recursos y formas de expresión, así como el tratamiento de los temas míticos, y por encima de su contribución a la historia de las ideas. En el caso de los filósofos, exclusivamente se le da valor en el desarrollo ideológico y se atiende poco o nada a su valor literario. Es aquí donde el mismo autor defiende a los filósofos griegos, en tanto que sí, son autores que han servido de la lengua griega para expresar sus ideas. No son algo absolutamente aparte en el panorama literario, sino que, caso contrario, sitúan en un contexto en el cual existen unas o muchas formas de componer la literatura, como son las poéticas o en prosas orales, escritas, uso de esquemas o modelos de narración. Es por ello que en toda época de los presocráticos no hallaremos un solo género literario específico de la filosofía. Por tanto, los géneros literarios que precedieron a la especulación presocrática, por supuesto que fueron la épica, que como ya se indicó antes, ha ocupado algunos de los temas que luego interesarían a la filosofía, especialmente la poesía didáctica, como lo hizo Hesíodo, las prosificaciones de temas mitológicos, como la de Féricles de Ciro, y a quien también se le da la tradición de la nómica, frases concisas y proverbiales. Los primeros filósofos presocráticos trataban en torno físico, se veían obligados a contradecir la visión del mundo de la épica y a introducir un evento racionalismo. Los elementos que en la épica servían de apoyo mnemotécnico se vuelven innecesarios. Es por ello que la prosa épica tuvo tanto destaque, pues no solo existía el público lector, sino que también requería aún aprender de memoria. Tal fue el caso de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, quienes emplearon este recurso. Dentro de los prototipos tradicionales de la cultura oral, fue una tendencia presentada por Parménides, Empédocles y Jenofanes, todos estos conocidos como poetas errantes. Aunque el problema de Parménides fue mucho más difícil. Su obra está compuesta por hexámetros, pero dentro de ella hay diferentes niveles de expresión totalmente diferentes entre proemio y algunos fragmentos de la llamada vía de la opinión, más literarios y próximos a la tradición. Por otro lado, la parte dedicada a la vía de la verdad, más prosaica en lenguaje y con frecuencia algo que emplearon los poemas didácticos, como lo fue Hesíodo en su texto Trabajos y Días. Aquí se nota que hay un público más amplio y se le concede una mayor importancia a la imaginación, fantasía y mitografía, según el gusto de la tradición poética.
a comparación de las obras de Empédocles, epopeyas narrativas y por supuesto didácticas, transcedidas del pensamiento parménido, potenciado por la visionaria sabiduría de su autor, continúan y desarrollan hasta sus últimos límites las posibilidades del poema didáctico. El progreso de la gramática trae consigo el interés por el sentido de las palabras, lo que obliga a una actitud crítica de los filósofos ante el lenguaje y a la necesidad de aclarar el sentido en que se usan los términos, algo inconcebible en la filosofía anterior. Es así como entre versos de Anaxágoras y Diógenes podemos ver que se crea una prosa, sentenciosa aún, pero con estrecha hilación, que constituye a juzgar por lo poco que nos dan de ellos, un estilo de tratados filosóficos. También contamos con registros como lo es el Corpus y Croteum. Estos textos nos muestran una gran variedad de formas, unos constituidos por un prólogo, un núcleo y un epílogo, otros sin epílogos, otros son puras acumulaciones de aforismos. En general, es corriente la aparición de un poemario. Es así que los presocráticos, por tanto, además de sentar las bases de la investigación filosófica posterior en el terreno de las ideas, se plantearon también las necesidades de hallar modelos literarios válidos para expresarlas, modelos que serían luego utilizados durante siglos. Para adentrar al siguiente tema sobre las dificultades de traducción e interpretación, Bernabé nos dice que es un reto y al mismo tiempo una aventura gozosa el traducir e interpretar las letras griegas, tan antiguas como los presocráticos, ya que constituyen una tarea sumamente dificultosa y por supuesto comprometida con una gran responsabilidad. Un verdadero reto para los traductores, porque en primer lugar es de suma importancia que exista una especialización en dos saberes muy diversos que se requieren para trabajar en un terreno como este. De aquí que hay a veces que hay un cierto desequilibrio entre filólogos y filósofos en sus concepciones, sobre todo de los presocráticos, ya que existen muy pocas aproximaciones y muy distintas a los versos fieles de estos escritos. Es entonces cuando en el trabajo filológico pone de manifiesto los errores. En el primer caso, está claro que logos y fuego son entidades totalmente diferentes. En el pensamiento de Heráclito, el fuego es la materia constitutiva de toda la realidad y el logos, por su parte, es a la vez la explicación de la realidad. Debido al propio Heráclito, la norma universal o razón estructural del mundo. Su afirmación es doblemente falsa. Primero, porque el término griego de atelestón, zinc, no podría significar nunca falto de finalidad. Y por segundo, porque la lectura de Ed Atelestón es considerada corrupta por los editores modernos. Es aquí en donde también enfrentamos el conflicto de la modernidad, ya que es tan erróneo el dejar el término con su sentido anterior como modernizarlo con un tecnicismo anacrónico. E igualmente, es inefable proceder que deba ser evitado el de traducir en exceso en las ocasiones en las que los planteamientos del autor son elementales, endosándole una conceptualización más profunda o que en su caso erróneo él nunca haya dicho.